Gracia y paz, amados hermanos. Atentos a las palabras de este musulmán que de una manera contundente y con argumentos afirma que los musulmanes son más fieles a las enseñanzas de Jesús que los cristianos. Ser cristiano es seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. Yo puedo asegurar que los musulmanes somos más cristianos que aquellos que dicen ser cristianos. Jesús, ¿a quién adoraba? Únicamente al Creador. Nosotros a quién adoramos, al Creador. Hoy en día vemos que nuestros amigos cristianos adoran estatuas, vírgenes, santos, adoran a Jesús, pero Jesús enseñó a adorar únicamente al Creador. What? Nosotros adoramos únicamente al Creador. Jesús cuando oraba se postraba contra el suelo. ¿Quiénes son los que oran y se postran contra el suelo? Los musulmanes. Jesús ayunaba. ¿Quién ayuna hoy en día? 40 días o 30 días, los musulmanes. ¡Cuidado! Jesús fue circuncidado. ¿Quién practica la circuncisión? Los musulmanes. ¡Hijos del diablo! Jesús practicaba la ley dice que no coma cerdo. ¿Quién no come cerdo? Los musulmanes. Entonces, si ser cristiano es seguir las enseñanzas de Jesús, pero nosotros somos más cristianos que los que dicen ser cristianos. No lo sé, Rick, parece falso. Antes de decir 3 o 4 cosas sobre este vídeo, me gustaría recordar algo a todos mis hermanos en la fe. La Biblia nos llama a tener firmeza en cuanto a la verdad enseñada en las Escrituras, porque si no podemos ser llevados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina, por las artimañas de hombres que utilizan el error para arrancarnos de la verdad. Por eso las Escrituras llaman a los creyentes a estar siempre preparados para presentar defensa cuando se les demande razón de su esperanza. Tristemente, para mí el problema es que muchos cristianos no estudian las Escrituras lo suficiente para tener una firmeza en sus creencias. Y vídeos como este pueden llegar a confundir la mente de muchos. Pero vamos a hablar 3 o 4 cosas en relación a lo que dice este señor. Daría para hacer un vídeo mucho más amplio y hacer incluso un estudio a fondo sobre los credos de la fe musulmana para ver todos sus errores y obviamente ser creyentes, estamos seguros, ser cristianos, que es lo mejor que nos ha pasado, y acabar siendo musulmanes sería un gran error. Pero en cuanto a lo que él dice, hay una cosa que me parece interesante. Pregúntenle a ese señor qué piensan entonces de los judíos, porque ellos, por ejemplo, no creo que se lleven muy bien con los judíos, ¿verdad? Yo creo que no se llevan nada bien. Mejor dicho, yo creo que no se soportan, por no decir que se odian. Pero yo le preguntaría a ese señor, ¿cómo ve entonces a los judíos? Porque los judíos, como ellos, no adoran a Jesús, adoran solo a un único Dios. Ahora, en segundo lugar, los judíos como ellos también se circuncidan. En tercer lugar, los judíos como ellos también tienen sus prácticas de rezos y ayunos. En cuarto lugar, los judíos como ellos tampoco comen cerdo, entre otros animales. Los judíos como ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿será que el musulmán que estaba hablando en el vídeo sería capaz de llamar a los judíos sus hermanos porque también siguen ciertas enseñanzas que ellos siguen y que nosotros, los cristianos, no seguimos? Probablemente no. Y ahí te darás cuenta de algunos problemas que empiezan a surgir con la fe musulmana y su comprensión de no solamente la comida, no solamente el ayuno y los rezos, no solamente adorar al único Dios verdadero como ellos afirman, sino otras muchas cosas que nunca te presentarán en sus primeros discursos y te lo dejarán escondido más para atrás. Segunda cosa que yo le diría a este señor musulmán es que sí, nosotros no estamos cerrados a la idea de que no podemos comer cerdo, que no podemos comer gambas, que no podemos comer ciertos alimentos, y obviamente como cristianos tampoco estamos circuncidados. Pero lo que pasa, y yo creo que es la clave de todo, es que ellos ven la vida de Jesús como alguien que siguió las enseñanzas de la Torá, como un judío. Aunque no sé si ellos te dirán que Jesús era un judío, pero la realidad es que ellos solo ven a Jesús como un profeta, solo ven a Jesús como un hombre que siguió las enseñanzas de las Escrituras sagradas, y entonces para ellos seguir a Jesús es imitar su conducta y su comportamiento. Sin embargo, para nosotros los cristianos, la vida y la obra de Cristo marcó un antes y un después
en todas las cosas. Nosotros en la Escritura vemos cómo claramente afirma la palabra de Dios que todas aquellas cosas pasadas solamente eran sombra de lo que había de venir. Nosotros, por ejemplo, tenemos pasajes en la Escritura que afirman con contundencia que nadie os juzgue en comida y bebida en días de fiesta, días de reposo o lunas nuevas o cosas similares, porque todas esas cosas solo eran sombra de lo que había de venir. Nosotros incluso encontramos a la persona de Cristo obrando ciertos milagros en día de reposo y siendo confrontado por los fariseos porque según ellos estaba violando ese mandamiento, aunque Jesús aprovecha esas escenas para enseñar quién es Él y que está mucho por encima del día de reposo. Además de esto, nosotros entendemos que Jesús recibe adoración. A diferencia de Moisés, a diferencia de Abraham, a diferencia de cualquier otro personaje histórico, a diferencia de cualquier otro profeta como Daniel o como Elías o como Jeremías, Jesús sí recibe adoración. Jesús no solamente recibe la adoración de los pastores de la zona en el momento de su nacimiento, Jesús no solamente recibe la adoración de los ángeles, incluso Jesús es llamado Señor. En una ocasión, directamente uno de sus discípulos dice a Jesús, Señor mío y Dios mío, y Jesús no lo reprende por ello. Además, Jesús se presenta como alguien que es antes que Abraham. Antes que Abraham, yo era. Antes que Abraham fuese, yo era. Jesús se presenta utilizando ese yo soy que también utiliza Dios junto a Moisés, hablando con Moisés en el momento de sacar a los hebreos de su esclavitud en Egipto. Además de eso, Jesús habla de su eternidad. El Evangelio de Juan afirma de una manera contundente que en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y luego afirma la encarnación de Cristo diciendo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, algo que los musulmanes van a negar. Por otro lado, también la Escritura afirma en libros como Colosenses que Jesús estaba en la creación del mundo, algo que los musulmanes te van a negar, que Jesús es mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que los ángeles. Eso los musulmanes te lo van a negar. Por otro lado, los musulmanes también te van a negar el sacrificio de Cristo. Ellos te dirán que Él realmente ni murió ni resucitó al tercer día. Pero las Escrituras afirman que Cristo sí murió, que Cristo fue sepultado y que Jesús resucitó al tercer día. Además de eso, no solo el Nuevo Testamento afirma la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Eso es algo anunciado incluso por profetas del Antiguo Testamento como el mismo Isaías. No solo eso, sino que el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, afirma que Jesús es el final, definitivo sacrificio por nuestros pecados, que el sacrificio de animales no servía para mucho en cuanto a nuestro corazón, sino que el sacrificio de Cristo nos limpió de toda nuestra maldad y no solo fue una expiación temporal y superficial, sino que fue una expiación completa de nuestros pecados que alcanzó incluso nuestro corazón. Si los cristianos no nos circuncidamos es porque la propia palabra de Dios en el Nuevo Testamento afirma con claridad de que no es algo que deban imponerse sobre los gentiles. Además de eso, la Biblia nos enseña que la verdadera circuncisión, y lo dice las Escrituras, no es la circuncisión hecha en la carne por manos de hombres, sino la circuncisión del corazón hecha por el Espíritu Santo. Nosotros los cristianos creemos en algo llamado el nuevo nacimiento, algo que es una obra sobrenatural de Dios, una obra poderosa del Espíritu Santo en el corazón de los que ahora somos creyentes, donde el Señor nos quita el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne y nos da su Espíritu para que ahora andemos en sus caminos. El Señor nos hace nacer de nuevo, el Señor nos regenera, el Señor nos hace una nueva criatura en Cristo y ahora tenemos la circuncisión que importa, no la de la carne, sino la del corazón, obrada por el Espíritu y no por los hombres. Así que sí, nosotros no somos circuncidados, nosotros sí comemos cerdo con total libertad y con total paz,
Puede haber a lo mejor algún creyente que por convicción personal decida no comerlo, pero no debería condenar ni juzgar a aquel que bajo su libre decisión y plena conciencia en Cristo se siente libre para comer ese tipo de alimentos. Y ahí están algunas de las diferencias. Los musulmanes te dirán que Jesús es un profeta, incluso te dirán que Jesús era un gran hombre, incluso te dirán que Jesús es un tipo de Mesías o un Mesías. Sin embargo, jamás los musulmanes te dirán que Jesús es Dios, al igual que los judíos que jamás te dirán que Jesús es Dios, pero no te negarán que Jesús existió. El gran problema es que tanto judíos como musulmanes niegan el Nuevo Testamento. Ellos consideran que las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, el libro a los Hebreos y tantos otros libros del Nuevo Testamento no son palabras inspiradas por Dios. Lo que los musulmanes tampoco te contarán es que son una religión relativamente nueva. No es una religión que tenga 2000 años o 3000 años o 4000 años, para nada. Los musulmanes no te dirán que es una religión bastante moderna, que nace de un profeta, que según ellos es profeta, un hombre sin estudios que andaba por la calle, al que relativamente, teóricamente se le presenta el Señor a través de un ángel, le dice que todo el mundo está equivocado, que los cristianos están equivocados, que la gente está equivocada y le revela las últimas cosas que tienen que ser vividas y aplicadas en cuanto a la fe. También no te dirán, supongo, que las cosas que Mahoma escribió, o no le gusta que le llamen así, me dijo una vez un musulmán, eso es ofensivo, es Mohammed o algo así, ellos le llaman, yo no quiero faltarle al respeto, no hablo árabe, entonces no pronunciaré bien el nombre, pero su supuesto profeta, ellos afirman que todo lo que dice es palabra de Dios, son las enseñanzas que deben ser seguidas, a pesar de que ellos dicen adorar solo a Dios, las palabras de su profeta para ellos son las claves de su vida. Sí que es curioso que si estudias un poquito más a fondo sobre la fe musulmana, te darás cuenta que hay dos partes de la historia del credo musulmano, lo que llamaríamos las suras de la Meca y las suras de Medina, porque inicialmente su profeta no le hacían mucho caso, no tenía mucho poder. Al final se acabó juntando con gente más reconocida, se acabó casando con una mujer de mucho poder social, él acabó siendo mucho más conocido, se acabó expandiendo mucho más sus ideas y entonces empezó a ganar un poco más de poder y popularidad. Otra de las cosas que no suelen decir es que en las zonas musulmanas, los credos musulmanes iniciales donde se practicaba la fe en esas regiones eran politeístas. Luego, a través de las enseñanzas de su profeta, se volvieron una religión monoteísta que decía que solo se debía adorar a Dios. Sí que es cierto también que inicialmente las suras, las primeras suras que escribió su profeta eran más tolerantes con judíos y con cristianos. Si tú lees sus primeras suras, te darás cuenta que al principio era como más flexible con las personas que eran monoteístas. Es decir, bueno, no creen en todo como nosotros, pero tanto cristianos como judíos adoran al único Dios verdadero. Porque a pesar de que ellos digan que nosotros adoramos a tres dioses, nosotros afirmamos como cristianos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero eso no quita que al mismo tiempo afirmamos que solo hay un Dios, el único Dios verdadero. El cristianismo, por lo tanto, ha sido considerado a lo largo de la historia siempre una religión monoteísta, a pesar de nuestra fe en un Dios trino o triuno, como algunos prefieren llamarle. Así que al principio las primeras suras de su profeta eran tolerantes con cristianos y judíos porque los consideraban al final gente que adoraban a un único Dios verdadero, una religión monoteísta. Pero conforme el profeta cogió fama, conforme el profeta cogió poder social, empezó a envalentonarse, ¿no? Y las últimas suras ya, los últimos escritos ya eran más radicales. Es como que había que erradicar a los cristianos, había que erradicar a los judíos y básicamente o eras musulmán o mejor no ser nada. En ese sentido, por eso verás que hay muchos musulmanes que viven una fe bastante radical, atemorizando a muchas personas en el mundo. Por eso te vas a encontrar bastantes golpes duros y agresivos
en iglesias, en zonas judías, en zonas católicas, porque ellos pues al final tienen algún pensamiento radical, algunos de sus grupos, porque también decirles que entre ellos están un poquito divididos. Si estudias la historia de la fe musulmana, no todos están de acuerdo en la forma de vivir su fe. Una de las cosas que este musulmán también ha dicho es que los cristianos adoramos estatuas e imágenes. Eso es un gran error. Esos son los católicos romanos, pero nosotros, cristianos evangélicos, no adoramos a santos, no adoramos a vírgenes, no adoramos estatuas y no adoramos imágenes. Adoramos solo a Dios, pero es que, señor musulmán, no olvide que Jesús es Dios y por eso también adoramos a Jesús. Los cristianos también seguimos la enseñanza de Jesús que nos dijo que debemos orar al Padre y lo hacemos en su nombre. Óyeme, señor musulmán, una curiosidad que no sé muy bien. ¿Ustedes oran al Padre en el nombre de Jesús? Porque ustedes hablan de que Jesús enseñó a orar a Dios y es cierto, pero también Jesús dijo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Y Jesús nos enseñó a orar al Padre en el nombre de Jesús. Mi pregunta para los musulmanes serían, ¿ellos oran a Dios en el nombre de Jesús? Es que eso no lo sé y soy curioso. Jesús tampoco vemos que imponga a sus discípulos el tema de los alimentos, pero es normal que en aquella época Jesús siguiese todos los mandatos de la ley judía, todos los mandatos de la Torá, todos los mandatos del Pentateuco. Primero, porque fue criado como un judío. Segundo, porque nació en el contexto judío. Y tercero, porque tenía que cumplir toda la ley. Él tenía que cumplir absolutamente toda la ley para poder ser ese cordero sin tacha y sin mancha que en aquella cruz moriría, sí, señor musulmán, moriría y pagaría por nuestros pecados, algo que ustedes también niegan, que Jesús hizo expiación por nuestros pecados. Entonces, hay que entender otra cosa. El señor musulmán dice que ellos ayunan, los otros no. Yo no sé de dónde sacó eso, porque sí, quizá el ayuno no es una práctica común en todos los cristianos y no todos lo hacen muy seguido, pero el ayuno es una práctica que el cristiano nunca te dirá que no debe hacerse. La Biblia habla que el cristiano ayuna. El Señor Jesús nos dijo, cuando oréis, cuando ayunéis, cuando deis limosna. Entonces, existen ciertas prácticas como la caridad, como el ayuno, como la oración, que los cristianos también practicamos y a lo mejor en su ignorancia pensaba que los cristianos no oramos o que los cristianos no ayunamos, cuando la realidad es que sí lo hacemos. Que el Señor Jesús oró postrado y ustedes oran postrados. Señor musulmán, me gustaría enseñarle que en la Biblia hay gente que ora postrada, hay gente que ora de pie, hay gente que ora sentada, hay gente que ora tumbada, hay gente que ora arrodillada y que hay personas que oran en distintas circunstancias de distintas maneras y que Jesús no impone a sus discípulos en ninguna de sus enseñanzas orar de rodillas u orar postrados, a pesar de que muchas veces lo hacemos, porque al final lo que es importante en la oración no es si estamos de rodillas o postrados, lo importante en la oración es cómo oramos, a quién oramos y la sinceridad de nuestro corazón en nuestra oración. Además, señor musulmán, una cosa que yo le diría es que quien niega al Hijo niega al Padre que lo envió. Quien no reconoce la deidad de Jesús no está bien con Dios y que solamente puede estar reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, por medio de reconocer su persona, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y por lo tanto, señor musulmán, con mucho respeto, nosotros jamás los llamaríamos hermanos y nunca vamos a afirmar que ustedes son más fieles a las enseñanzas de Jesús que nosotros, porque para empezar, niegan su deidad, que eso es un fundamento de nuestra fe. Es posible que si hace ese vídeo y alguien nuevo en la fe lo ve, se pueda confundir, pero ningún cristiano que tenga solidez en sus argumentos, solidez en sus creencias, solidez en su fe, se iría detrás de esos 4 argumentos tan flojos que este señor musulmán ha soltado. La realidad es que sí, los cristianos debemos prepararnos, conocer más nuestra fe y saber que si no comemos cerdo tiene un porqué, que si no nos circuncidamos físicamente tiene un porqué y tantas otras cosas, pero la realidad es que no lo hacemos por desobediencia, no lo hacemos por gusto y no lo hacemos porque ignoremos la ley, lo hacemos porque Jesús, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y las enseñanzas que Jesús nos dejó en sus apóstoles o a través de sus apóstoles, cosa que judíos y musulmanes niegan, hacen y marcan la manera como vivimos hoy nuestra fe.